El autobús silencioso de pasajeros. Cada vez que pienso en esa noche, mi mente se nubla, como si estuviera tratando de alejar algo que no quiero recordar, pero no puedo olvidar. Todo comenzó cuando decidí tomar ese autobús de regreso a mi ciudad natal. Fue un viaje largo y sabía que sería un buen momento para descansar, ya que estaba agotado de trabajar tan duro. Era un autobús viejo, de esos con la tapicería desgastada y luces que parpadeaban de vez en cuando. Subí al vehículo y mirando a mi alrededor, noté que la mayoría de los pasajeros estaban completamente en silencio. Algo en el entorno parecía extraño. No hubo murmullos, ni risas, ni sonidos de conversación en voz baja. Solo el sonido del motor rugiendo y el ritmo monótono de las ruedas golpeando el asfalto. Lo más extraño fue el conductor. Se quedó allí, como una estatua, con los ojos fijos en el camino. No parpadeó, no movió un músculo, ni siquiera parecía respirar. Lo miré un par de veces, tratando de averiguar si estaba demasiado concentrado en conducir o si algo andaba mal. El autobús estaba casi vacío. Solo había unas 5 o 6 personas, y todos parecían tan quietos como el conductor. Intenté romper el silencio. Hablé en voz baja con el hombre que estaba a mi lado, pero no reaccionó. Lo mismo ocurrió cuando intenté iniciar una conversación con el pasajero que iba detrás de mí. No me miraron, ni siquiera se movieron. Fue entonces cuando el sentimiento de incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Con cada minuto que pasaba, el silencio en el autobús parecía hacerse más profundo, como si la atmósfera se volviera más densa y más difícil respirar. La sensación de que algo andaba mal iba en aumento, pero no sabía exactamente qué era. Miré a los demás pasajeros y vi que ninguno de ellos se movía, ni siquiera para respirar, como si estuvieran en trance. Era como si todos estuviéramos atrapados en una especie de pesadilla colectiva. Lo más extraño de todo fue el hecho de que el autobús no parecía cambiar de dirección. Miré por la ventana y el paisaje parecía una repetición interminable de árboles, caminos y farolas, siempre iguales. Sabía que debía estar más cerca de mi ciudad, pero nada cambió. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a lo que ocurría fuera del autobús. La carretera estaba desierta. No había otros coches ni señales de vida. El reloj en mi muñeca parecía ir con retraso. El tiempo no pasaba como debía. Miré por la ventana, tratando de entender si el paisaje realmente estaba cambiando, pero todo lo que vi fue el mismo paisaje. Intenté hablar nuevamente con el conductor, pero no reaccionó. Entonces decidí levantarme e ir hacia él. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera tratando de luchar contra una fuerza invisible, pero forcé mis pasos, dejando mi miedo a un lado. Cuando llegué a la cabina del conductor, mi corazón casi se detuvo. Él estaba allí, todavía mirando la carretera, pero cuando me acerqué, vi algo que me hizo estremecer hasta los huesos. Sus ojos no parpadeaban, no se movían, como si estuvieran vacíos, sin vida. Intenté preguntar qué estaba pasando, pero mi voz sonaba apagada, como si ningún sonido pudiera salir de mi boca. Él no se movió. Me quedé allí un momento, mirando fijamente a ese hombre extraño, y entonces sentí algo extraño. Una sensación de frío absoluto que venía de la dirección de la puerta de entrada del autobús. No sabía qué hacer. Comencé a regresar a mi asiento, pero en el camino vi algo aún más perturbador. El reflejo de mi cara en la ventana estaba distorsionado, como si fuera una imagen sobre un cristal sucio. Pero la sensación de que no era yo quien miraba mi reflejo era insoportable. El tiempo parecía haberse ralentizado aún más. Intenté, con todo mi esfuerzo, centrarme en algo fuera del autobús, algo que me conectara con la realidad. Pero el camino seguía siendo repetitivo, interminable. Los árboles junto al camino no se movían,
Las sombras parecían más densas y el aire más denso. La tensión dentro de mí crecía con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente ya no pude permanecer en silencio. Grité a todos los pasajeros pidiéndoles que me contaran qué estaba pasando. Pero nadie reaccionó. Un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Fui a la puerta del autobús e intenté abrirla, pero no pude. No había ninguna cerradura visible, como si la puerta fuera parte de una pared sólida. Estaba atrapado, en un lugar donde la lógica simplemente no se aplicaba. El miedo a quedar atrapado en una especie de limbo comenzó a dominar mis pensamientos, pero todavía no quería creer que era eso. Volví a mirar por la ventana y me di cuenta de que en algún momento el camino había desaparecido. Ya no había camino. En cambio, todo lo que vi fue una extensión de oscuridad, como si el autobús flotara en una especie de vacío sin fin. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que, de alguna manera, todos los demás pasajeros me miraban, pero sus ojos estaban vacíos, como si me estuvieran mirando, pero en realidad no me vieran. Me quedé paralizado. No pude entenderlo. El conductor seguía allí, inmóvil, como si tuviera bajo su control algo que yo no podía comprender. Justo cuando estaba a punto de perder la cabeza, una idea apareció en mi cabeza. El autobús ya no estaba en el mundo real. Esto explicaría el vacío de la carretera, el silencio absoluto y la sensación de que el tiempo se había detenido. Lo peor de todo fue que por más que lo intenté, no podía recordar cómo subí a ese autobús. No recordaba haber visto una estación de autobuses, no recordaba haber comprado un billete, ni siquiera haber subido a él. Era como si todo estuviera borroso. Estaba allí, en un lugar que no tenía explicación, con personas que no eran personas y un conductor que ya no era humano. Fue entonces, en un momento de pura desesperación, que decidí actuar. Corrí hacia la puerta de nuevo, intentando salir por cualquier vía que pudiera. Empecé a gritar, golpeando las paredes del autobús, hasta que una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. Sabía que algo iba a suceder, algo que no quería afrontar, pero sabía que no podía evitar. Y fue en ese preciso momento cuando el autobús se detuvo bruscamente, como si hubiera llegado a un punto de no retorno. El silencio fue interrumpido únicamente por el sonido del motor apagándose. Cuando se abrió la puerta, no había nadie allí. El conductor desapareció. Los pasajeros desaparecieron. Lo que quedó fue oscuridad, y me encontré nuevamente en el camino, con la sensación de haber despertado de una pesadilla, pero al mismo tiempo con la sensación de que el viaje aún no había terminado. El viaje maldito. Era una noche lluviosa cuando tomé el autobús en esa carretera desierta. Estaba en un viaje nocturno, rumbo a un pueblito distante, un lugar al que solía ir a menudo, pero que estaba lejos de la civilización. La lluvia era incesante y la carretera, normalmente tranquila, estaba completamente vacía, sin otros coches cerca. El autobús estaba casi vacío, solo unos pocos pasajeros dispersos aquí y allá. Me sentía cansado, tratando de concentrarme en el viaje, cuando algo llamó mi atención. Al lado del camino, en la oscuridad, había una mujer, con el pelo mojado, levantando el brazo, como pidiendo que la llevaran. Un extraño impulso me hizo detenerme. Cuando la mujer subió al autobús, la atmósfera dentro del vehículo pareció cambiar inmediatamente. El aire se hizo más denso. Una sensación de frío recorrió mi cuerpo, pero traté de no prestarle mucha atención. Ella se sentó en el asiento trasero y yo continué conduciendo, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. La radio, que hasta entonces funcionaba, empezó a fallar. Una extraña estática se apoderó del sonido y tuve que subir el volumen para intentar escuchar algo, pero nada tenía sentido.
Era como si el sonido estuviera distorsionado por algo que no podía identificar. La temperatura dentro del autobús bajó de repente y vi mi aliento convertirse en vapor. Esto me hizo sentir incómodo, pero lo peor estaba por venir. La mujer, que hasta entonces había permanecido inmóvil, me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su rostro estaba pálido, casi cadavérico. Un escalofrío recorrió mi espalda y sin saber por qué intenté no mirarla más. Pero a medida que continuaba el viaje, me di cuenta de que estaba sucediendo algo aún más extraño. El olor en el aire cambió, volviéndose algo indescriptible, un olor metálico y fétido, como si el aire se volviera pesado de alguna manera. Tenía miedo, pero intenté concentrarme en la carretera, en la lluvia golpeando contra el parabrisas, tratando de convencerme de que era solo cansancio o nerviosismo lo que me estaba afectando. De repente, volví a mirar por el espejo retrovisor y me di cuenta de que la mujer ya no estaba allí. Su silla estaba vacía, pero su peso aún parecía presente, como si la hubieran succionado de la realidad, pero su energía, o algo que representaba su presencia, todavía estaba allí, en algún lugar. Sentí una tensión creciente en mi cuerpo, mi corazón latía más rápido y el miedo me apretaba la garganta. ¿Qué estaba pasando? Miré a los demás pasajeros, pero todos estaban inmersos en sus propios mundos, sin reaccionar a nada. La sensación de que algo andaba mal se intensificó y supe que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando oí el sonido de una respiración detrás de mí. Ya no tenía el coraje de mirar por el espejo retrovisor, pero sabía que algo estaba allí, observando. El olor se hizo aún más fuerte y por primera vez sentí una presencia amenazante. Yo conocía la leyenda de esa carretera, una historia que siempre había oído, pero que nunca había tomado en serio. Una mujer que había muerto en un accidente hacía años y que de alguna manera seguía pidiendo a conductores desprevenidos que la llevaran. Intenté sacar ese pensamiento de mi cabeza, pero la idea me consumía. Y a medida que el autobús avanzaba, supe que ya no tenía el control de la situación. Cuando me di cuenta de que el camino que tenía delante parecía no tener fin, comencé a entrar en pánico. Ya no había señales de civilización, solo la oscuridad de la noche y la lluvia interminable. El autobús seguía avanzando, sin un destino claro, y yo ya no sabía si estaba avanzando o si estaba atrapado en una especie de bucle temporal. La sensación de que me habían llevado a algo más allá de este mundo se volvió insoportable. El miedo me agarró como un abrazo helado y antes de que pudiera pensar en nada, el sonido de la radio regresó. Pero ahora era como una voz susurrando en mi dirección. No sabía si era real, si era algo que estaba imaginando o si de alguna manera esa mujer todavía estaba allí, mirándome. Lo que sí sé es que estaba completamente solo en un camino que nunca terminaría. Ya no podía controlar mi respiración. Estaba completamente cubierto de sudor frío. De repente, el autobús se detuvo bruscamente, como si algo hubiera interrumpido el viaje. Miré la puerta y cuando la abrí ya no había nadie. La mujer había desaparecido, los demás pasajeros se habían ido y la carretera estaba vacía nuevamente, como si el viaje nunca hubiera sucedido. No sabía qué era real ni qué estaba pasando, pero sabía que nunca volvería a conducir por esa carretera. Nunca más. El autobús sin destino. Mis amigos y yo decidimos hacer un viaje en autobús a una ciudad cercana, un viaje sencillo, sin grandes expectativas. La estación de autobuses estaba abarrotada, pero nuestro viaje parecía tranquilo. Una noche normal, sin ninguna señal de que algo extraño estuviera por venir. El autobús estaba bastante vacío, solo unos pocos pasajeros desconocidos dispersos por los asientos. El viaje empezó con normalidad y todos nos instalamos.
Yo estaba un poco cansado, así que decidí mirar por la ventana e intentar relajarme. Pero a medida que pasó el tiempo, comencé a notar algo extraño. El conductor parecía estar conduciendo hacia un lugar que no reconocía. El camino que una vez nos resultó familiar comenzó a volverse cada vez más desierto, oscuro y sin señales de ningún tipo de vida. Al principio pensamos que era solo un desvío, una ruta alternativa que estaba tomando el conductor, pero lo que empezó a molestarme fue el hecho de que el autobús parecía ir en una dirección que no tenía sentido. Ya no había señales que indicaran pueblos o caminos conocidos. Había cada vez más oscuridad por delante, como si el autobús se alejara de todo lo familiar. Cuando comencé a mirar a los demás pasajeros, me di cuenta de que nadie más se movía. Se quedaron inmóviles, como congelados en el tiempo. Fue entonces cuando empecé a sentirme realmente inquieto. Intenté hablar con mis amigos, pero nadie respondió. Cuando miré al conductor, él también estaba completamente quieto, con los ojos fijos en la carretera, sin parpadear, sin moverse, ni siquiera parecía respirar. Fue como si estuviera en trance. La sensación de que estábamos atrapados en algo fuera de nuestro control crecía con cada segundo que pasaba. Me levanté de mi asiento y me dirigí al conductor, pero él no reaccionó. Intenté hablar con él, pero no hubo respuesta. Él no me miró. No dije nada. El miedo se extendió por todo mi cuerpo, pero aún así traté de racionalizar lo que estaba sucediendo. Debe ser solo un error, pensé. Quizás el conductor se perdió. Fue solo un giro equivocado. Pero a medida que pasó el tiempo, comencé a darme cuenta de que las cosas estaban mucho más mal de lo que había imaginado. La oscuridad a nuestro alrededor parecía hacerse más espesa, como si el autobús estuviera siendo tragado por algo que no podíamos ver pero sí sentir. El aire era pesado y comencé a sudar frío. Miré por la ventana y en lugar de ver una carretera normal, lo que encontré fue un vacío absoluto, un abismo negro. Ya no había árboles, ni casas, ni luces. Solo una oscuridad sin fin, como si estuviéramos flotando en algún lugar que no existía. La sensación de estar en un lugar que no tenía nombre, en un camino sin retorno, me hizo pensar que nunca saldríamos de allí. Desesperadamente, me acerqué a los otros pasajeros y traté de despertarlos. Les sacudí los hombros, les hablé, pero nadie respondió. Estaban tan quietos como el conductor. Era como si el autobús se estuviera moviendo, pero en realidad no había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo estaba muy mal, y mi mente empezó a correr con todas las posibilidades. Aterradoras. ¿Qué pasaría si no pudiéramos regresar? ¿Qué pasaría si estuviéramos en un lugar sin retorno? La sensación de estar atrapado entre dos mundos era abrumadora. Volví a mirar por la ventana y esta vez el paisaje empezó a distorsionarse, como si el camino que debería haber sido recto se estuviera curvando para llevarnos de nuevo al principio, al punto de partida, pero sabía que eso no era posible. Intenté abrir la puerta del autobús, pero estaba cerrada. No había llave, no había nada que pudiera abrirla. Miré de nuevo al conductor, pero él permaneció imperturbable y sin reaccionar. El pánico se extendió entre mis amigos y todos empezaron a darse cuenta de que realmente estaba sucediendo algo. Las luces dentro del autobús comenzaron a parpadear, creando un efecto estroboscópico, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla que no podía terminar. De repente, el autobús dio un giro brusco y por un momento todo quedó en completa oscuridad. Cuando la luz se encendió de nuevo, en todos vimos que ya no estábamos en una carretera normal. Ya no había ninguna señal de civilización. Estábamos en un camino que parecía no tener fin, un espacio que se extendía más allá de lo que podía comprender. Nadie habló, nadie se movió.
Tenía la sensación de que algo nos estaba observando. El autobús continuó su camino, sin detenerse, sin ninguna explicación de lo que estaba sucediendo. Sentí el peso del miedo sobre mí, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que ese lugar ya no era nuestro mundo. Miré a mis amigos, todos con los ojos muy abiertos, incapaces de comprender lo que estaba pasando. Y entonces, justo cuando pensé que no podía empeorar, el conductor, con una calma inquietante, dijo algo, pero no era una palabra que pudiera entender. Era como si estuviera hablando en un idioma que no existía. En ese momento, el autobús se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y en absoluto silencio, los pasajeros comenzaron a desembarcar. Uno a uno, sin decir palabras, se alejaron y desaparecieron en la oscuridad. Me quedé allí sin entender, sin saber qué hacer. Cuando miré a mis amigos, me di cuenta de que, de alguna manera, todos ellos también estaban desapareciendo. Se alejaron como si fueran sombras, y antes de que pudiera gritar, yo también fui tragado por la oscuridad. El pasajero perdido regresaba a casa después de un largo día de trabajo. La noche ya había caído y el autobús estaba en silencio. Solo unas pocas personas dispersas en los bancos. Me senté y traté de relajarme un poco, ya que el día había sido agotador. Era el tipo de viaje que hacía todos los días, una rutina familiar y cómoda. Me quedé dormido casi inmediatamente, pues el movimiento del autobús, junto con mi cansancio, me dejaron casi inconsciente. No era raro que me quedara dormido en el camino, pero lo que pasó después fue tan extraño que nunca más pude volver a ver mi rutina de la misma manera. Cuando me desperté, estaba solo. El autobús estaba completamente vacío. Al principio, esto me asustó, pero al principio pensé que tal vez todos se habían bajado en una parada anterior. Miré por la ventana y me di cuenta de que no reconocía el paisaje que me rodeaba. El camino no parecía el mismo y no podía ver ninguna señal de civilización. Me dio un escalofrío que no podía explicar. Miré a mi alrededor buscando a los otros pasajeros, pero no había nadie allí. Al principio pensé que todavía estaba un poco aturdido, pero cuando miré al conductor, estaba igual de quieto, mirando fijamente a la carretera, como si nada hubiera cambiado. Me acerqué al conductor e intenté hablar con él, pero no respondió. Sus manos estaban firmemente sobre el volante y ni siquiera me miró. Fui a las puertas para bajar, pero no abrieron. Intenté presionar el botón de parada, pero no pasó nada. El miedo comenzó a crecer dentro de mí y comencé a darme cuenta de que estaba atrapada, sin explicación, en un lugar que no tenía sentido. No sabía dónde estaba ni cómo llegué allí. El camino fuera del autobús parecía interminable, sin fin. Empecé a desesperarme mucho y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más inquietante. Las señales de tráfico que veía fuera de la ventana no tenían ningún sentido. Vi nombres de lugares de los que nunca había oído hablar y eso me hizo sentir aún más incómodo. ¿Cómo podría esto ser posible? Sabía exactamente a dónde iba y ese lugar definitivamente no era él. Fue como si el autobús hubiera salido de cualquier mapa conocido, llevándome por un camino que no debería haber existido. La sensación de estar en un lugar fuera del tiempo y del espacio me golpeó con toda su fuerza. El autobús siguió avanzando sin que yo supiera hacia dónde iba. La tenue luz del interior del autobús parpadeaba de vez en cuando, dándole al ambiente un aire aún más siniestro. Miré de nuevo al conductor, tratando de encontrar alguna respuesta, pero ya no estaba allí. En su lugar, solo había una sombra, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Estaba solo en el autobús, en medio de una carretera que no reconocía, sin saber cómo había llegado allí. Desesperada, me acerqué a las ventanas y miré hacia afuera, tratando de ver si algo había cambiado.
El camino todavía estaba desierto y la oscuridad parecía engullirlo todo a nuestro alrededor. Estaba atrapado en un lugar que no debería existir y lo peor de todo, sabía que no podía salir. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que nunca antes había experimentado. El pánico se apoderó de mi cuerpo y por un momento casi perdí la capacidad de respirar. El camino frente a mí parecía extenderse interminablemente y no podía ver ninguna salida. Fue entonces cuando, en lo más profundo de mi mente, se me ocurrió una idea. ¿Qué hubiera pasado si en realidad nunca me hubiera despertado? ¿Qué pasaría si todo esto fuera una pesadilla de la que nunca podría escapar? Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero la sensación de que algo muy malo estaba sucediendo se hacía cada vez más y fuerte. Fue entonces cuando la luz del autobús volvió a destellar y vi en el reflejo del cristal una figura que no debería haber estado allí. Era como si se formara una sombra en la parte trasera del autobús, una figura alta e indistinta. Intenté mirar mejor, pero cuando me di la vuelta no había nada. El miedo se apoderó de mí y comencé a gritar, golpeando las paredes del autobús, tratando de llamar la atención de alguien, pero no hubo respuesta. El autobús continuó su camino sin rumbo y yo estaba atrapado, indefenso, en algún lugar entre la realidad y lo desconocido. Sabía que no podría salir de allí. Algo muy malo estaba sucediendo y yo no tenía control sobre la situación. El autobús del infierno. Era una noche lluviosa y fría cuando abordé el autobús que me llevaría a la ciudad vecina. Regresaba a casa después de una larga semana de trabajo y lo último que quería era un viaje agitado. El autobús estaba casi vacío, a excepción de un puñado de pasajeros que estaban dispersos en los asientos. Me senté junto a la ventana y traté de relajarme. El viaje parecía tranquilo hasta que el conductor llamó mi atención. Era extraño, por decirlo menos. No solo porque su rostro estaba rígido, sino por la extraña sonrisa que parecía fija en sus labios. Fue como si me obligaran a sonreír y me sentí incómodo, pero no le di mucha importancia. El autobús continuó por la carretera sin incidentes, pero a medida que avanzaba el viaje, comencé a notar algo aún más inquietante. La radio, que estaba encendida, empezó a fallar. Al principio pensé que era algún tipo de fallo, pero el sonido era extraño, distorsionado, como si transmitiera algo de otra dimensión. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad solo aumentó. La temperatura dentro del autobús bajó drásticamente y pude ver mi aliento condensándose en el aire. Miré a mi alrededor, tratando de comprender si los demás pasajeros sentían lo mismo, pero todos estaban en silencio, inmóviles, como congelados en el tiempo. Lo más extraño fue cuando un olor nauseabundo empezó a extenderse por todo el autobús. Era un olor fuerte y nauseabundo, como a algo podrido, y parecía provenir de algún lugar profundo del interior del vehículo. Giré la cabeza para mirar, pero no vi nada más que oscuridad y las sombras de los otros pasajeros. Ese olor era insoportable. Intenté distraerme, mirar por la ventana, pero lo único que podía ver era la carretera mojada, con la lluvia golpeando contra el vidrio. La sensación de incomodidad solo aumentó. En cualquier momento esperaba que algo sucediera. No sabía qué, pero sabía que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando, al mirar por el espejo retrovisor, noté algo horrible. La mujer que se había bajado en la parada anterior ya no estaba allí, pero su presencia todavía era muy fuerte. Lo sentí en mi piel, como si estuviera a mi lado. Rápidamente giré la cabeza para mirar a los demás pasajeros, pero todos parecían estar en trance, como si no les importara nada de lo que los rodeaba. Estaban tan quietos como el conductor, sin hacer un solo ruido, sin mirar a nadie.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido y yo fuera el único completamente consciente de la aterradora situación en la que nos encontrábamos. No sabía qué hacer. El olor continuaba y la radio, ahora completamente distorsionada, empezó a reproducir una música extraña, una melodía macabra que me erizó los pelos del cuerpo. El conductor, con esa sonrisa grotesca, siguió conduciendo como si nada. Él no reaccionó a mi mirada, no respondió a mis preguntas, simplemente mantuvo su mirada fija en la carretera. Sentí como si nos llevaran a un lugar fuera de este mundo, a algo que no podía explicarse. Con cada curva, con cada kilómetro, parecía que el camino nos llevaba a un destino desconocido y eso me aterrorizaba cada vez más. De repente, el autobús dio una fuerte sacudida, como si hubiera chocado contra algo, y la luz interior parpadeó. Por un breve momento, casi vi algo en el cristal de la ventana, una silueta oscura, pero cuando intenté mirar de nuevo, no había nada. Cuando miré al conductor, vi que la sonrisa en su rostro era aún más amplia, casi grotesca. Ya no podía soportar más la tensión. Me levanté, ansioso por bajar de ese autobús, pero noté algo aún más inquietante. Las puertas no se abrían. Estaban completamente cerrados y por más que tiraba de la palanca con fuerza, no pasaba nada. El pánico se apoderó de mí y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que el conductor ya no era humano. Él era algo diferente, algo que no debería estar allí. Le grité, pero no me respondió. La mujer que había llegado antes todavía estaba físicamente ausente, pero su peso estaba en cada centímetro de la habitación. El olor nauseabundo se intensificó y estaba a punto de perder el control cuando una sensación helada me recorrió. El autobús se detuvo de repente y yo, ya en estado de pánico, miré por la ventana. Ya no había camino, no había nada más. Solo una inmensa oscuridad. Realidad se hubiera borrado y yo estuviera en un espacio vacío, sin ninguna explicación de dónde habíamos llegado. Presa del pánico, miré a los demás pasajeros, esperando que alguien reaccionara, pero todos estaban completamente quietos, como si estuvieran muertos. Ya no se oía ningún sonido, solo un silencio absoluto y la sensación de que estábamos siendo observados por algo que no debería existir. El conductor entonces, con esa sonrisa fija, comenzó a mirarme. Sus ojos vacíos, como los de una estatua. No sabía si él era real o estaba atrapado en ese lugar como yo. Quería gritar, correr, escapar, pero no había manera. El autobús estaba atrapado en un bucle sin fin y yo estaba empezando a comprender lo que estaba sucediendo. La luz del autobús empezó a parpadear y de repente todo se oscureció nuevamente. Casi sentí que mi corazón se detenía en mi pecho. Cuando se encendió la luz, volví al punto de partida. Pero algo estaba mal. El autobús estaba aún más vacío y el conductor ya no sonreía. Él simplemente me estaba mirando. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que nunca podría abandonar ese lugar. Estaba atrapado, atrapado en este ciclo eterno, en este autobús del infierno, y todo lo que sabía era que nada tendría sentido nunca más.